La iglesia quedó en completo silencio cuando las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Elena. Su vestido blanco se extendía alrededor de su silla de ruedas como una promesa rota. El hombre que había jurado amarla para siempre ahora la miraba desde arriba con una expresión fría, casi cruel. «No puedo hacer esto», dijo en voz alta, dejando a todos los invitados en estado de shock. «No puedo casarme con alguien como ella». Las palabras cayeron como veneno en el aire, mientras el mundo de Elena se desmoronaba allí mismo, frente al altar. Desde niña, Elena había aprendido que la vida no era justa. Perdió a sus padres siendo apenas una bebé y vivió en orfanatos hasta la mayoría de edad. Nació con una condición que la dejó en silla de ruedas desde siempre. Aún así, luchó por cada pequeña felicidad en sus 26 años. Encontrar el amor había parecido un milagro, una posibilidad de formar la familia que nunca tuvo. Pero justo en el día que debía ser el más feliz de su vida, ese sueño se rompía sin piedad ante sus ojos. Los invitados se removían incómodos en sus asientos, intercambiando miradas de incomodidad, pena, incluso morbo. Algunos apenas podían mirar. Su prometido, Mark, se alejaba de ella como si su discapacidad fuera contagiosa. El anillo que le había puesto 6 meses atrás ahora parecía una cadena de traición. «Tú sabías desde el principio», murmuró Elena con la voz quebrada. «Dijiste que no te importaba». «Estaba equivocado», respondió Mark, sin un ápice de culpa. «Pensé que podría manejarlo, pero no puedo pasar mi vida con alguien que necesita tanto». Entonces, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe con un estruendo. Un suspiro colectivo recorrió a los presentes. Se escucharon pasos firmes, decididos, que resonaban sobre el mármol. Todos giraron sus cabezas al unísono. Un hombre alto, vestido con un traje negro impecable, apareció en el umbral. Su sola presencia hacía temblar el aire. No hacía falta ver su rostro para saber quién era. Su reputación era una sombra que se cernía sobre toda la ciudad. Víctor, Rossi, el nombre que hacía a los criminales cruzar de acera en pleno día, el jefe más temido de la mafia local. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué en esa boda? Víctor avanzó por el pasillo como un depredador. Detrás de él venían 2 hombres, armados, uno mayor con una cicatriz en el rostro, el otro más joven con mirada de acero. Los invitados retrocedían instintivamente al paso de los 3. Los padres abrazaban a sus hijos. Algunos hombres se colocaban frente a sus esposas. La tensión era insoportable. Mark empalideció de inmediato. «Señor Rossi, yo no entiendo». Víctor no lo miró siquiera. Sus ojos estaban fijos en Elena. Ella, desconcertada, dejó de llorar por un instante. Nadie comprendía la intensidad de su mirada. No había frialdad en sus ojos, sino algo mucho más insondable. Se detuvo frente a ella y, sin decir una palabra, se agachó hasta su altura. Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿La conocía? ¿Qué hacía allí? «¿Nos conocemos?», logró decir ella temblando. «No», respondió él con voz grave. Entonces, para asombro de todos, la levantó en brazos con una facilidad que desafiaba su corpulencia. Ella trató de resistirse. «¿Qué estás haciendo? Bájame». Pero Víctor ya caminaba con ella en brazos por el pasillo, en silencio absoluto. Ni Mark ni nadie se atrevió a detenerlo. «¡Mi silla!», gritó ella desesperada. «La necesito». «Nikolai», dijo Víctor sin voltear. El hombre mayor asintió y dobló cuidadosamente la silla de ruedas, cargándola detrás de ellos. Afuera los esperaba una limusina negra de vidrios polarizados. Todo sucedía demasiado rápido. Elena, confundida, trataba de entender si aquello era una especie de rescate o un secuestro. «Por favor», suplicó mientras él abría la puerta. «No entiendo. No te debo nada. No sé quién eres. No hay errores», dijo él finalmente, acomodándola en el asiento. Su tono era sereno, pero firme. Dentro del vehículo, el silencio era tenso. El interior era lujoso, oscuro, acolchado. Los 2 hombres se sentaron enfrente de ella. Su silla fue colocada en la parte trasera. Víctor se sentó a su lado, dejando un espacio prudente entre ambos.
No puedes simplemente llevarme, protestó ella. Eso es secuestro. Todo el mundo te vio. En la iglesia. Víctor la miró con una calma que la desconcertó. Y dime, ¿quién hizo algo por evitarlo? Las palabras la golpearon como un puñetazo. Recordó los rostros de los invitados. Nadie se había levantado, nadie había intervenido. Todos habían sido testigos silenciosos de su humillación y de su abducción. Se quedó sin palabras. ¿A dónde me llevas?, preguntó entonces con voz más débil. A casa, respondió, él sin dudar. El auto se alejó dejando atrás el lugar donde sus sueños se habían hecho cenizas. Elena miró por la ventana. El mundo pasaba, indiferente. Quería gritar, quería saltar, quería despertar de esa pesadilla. Pero una extraña paz comenzaba a instalarse en su pecho, como si por más absurdo que fuera, cualquier destino fuera mejor que regresar sola a su departamento, lleno de regalos de boda sin usar. A medida que salían de la ciudad, el paisaje cambiaba. Las luces se desvanecían. Árboles altos y colinas los rodeaban. En algún momento, cruzaron un portón custodiado por hombres armados que se pusieron en posición al ver la limusina. La propiedad era inmensa, un castillo moderno con murallas, cámaras y jardines, imponente, gótica, inexpugnable. Elena sintió una opresión en el pecho. ¿Qué lugar era ese? ¿Por qué ese hombre la había traído allí? Y justo cuando pensaba, ya que su historia no podía volverse más oscura, Víctor la levantó en brazos nuevamente y cruzó con ella la puerta principal de la mansión. Elena no sabía qué esperar al cruzar el umbral de esa mansión. No era simplemente una casa, era una fortaleza. Techos altos, madera oscura, lámparas antiguas, mármol y silencio absoluto. El sonido de sus pasos, o mejor dicho, de los pasos de Víctor cargándola en brazos, retumbaba en aquel recibidor como si cada eco quisiera anunciar su llegada. Ningún lujo lograba borrar el escalofrío que sentía al estar en un lugar desconocido, con un hombre cuya reputación era sinónimo de miedo. La depositó suavemente en un sofá de terciopelo burdeos. Luego, Nikolai desplegó su silla y la colocó a su lado, en un gesto extraño de consideración. Elena aún no podía articular palabra. No comprendía si estaba a salvo o en peligro, si era víctima o testigo de algo más grande que ella. Una voz femenina rompió el silencio. Señor Rossi, una mujer de unos 60 años, con rostro severo, cabello recogido en un moño perfecto y vestido negro de líneas simples, apareció en la entrada del salón. Su tono era firme, casi militar. Sofía, respondió Víctor con un leve movimiento, trae de cabeza. Ella es Elena. Preparen la suite del ala este. Sofía la observó como quien examina una obra frágil. Aunque su rostro no mostraba emoción, algo en su mirada se suavizó por un instante, como si comprendiera más de lo que decía. ¿Y debería enviar ropa adecuada? Parece que su atuendo es inesperado. A pesar del miedo y la confusión, Elena estuvo a punto de reír. Allí estaba con su vestido de novia arrugado, aún cubierta de maquillaje corrido, envuelta en seda blanca como símbolo de un amor que nunca existió. Sí, dijo Víctor, y comida que no le falte nada. Luego se volvió hacia Elena. Sofía es mi ama de llaves, te ayudará a instalarte. Si necesitas algo, pídelo. ¿Instalarme?, repitió ella con incredulidad. No me voy a quedar aquí. Esto es un secuestro. Víctor la miró sin parpadear. Te quedarás aquí bajo mi protección hasta que yo determine que es seguro que te vayas. ¿Protección de qué?, exigió ella. El único peligro que he encontrado hoy eres tú. Algo pasó por el rostro de Víctor. ¿Fue dolor? ¿Arrepentimiento? Pero fue tan fugaz que Elena no pudo asegurarlo. Sin responder, se dio la vuelta y salió del salón. Sofía suspiró y su rígida postura se suavizó apenas. Ven, niña, dijo con un acento que ahora sonaba más cálido. Vamos a sacarte de ese vestido y darte algo de comer. Las cosas siempre se ven mejor después de una buena comida. Elena la miró, luego su silla, luego la habitación. Afuera había un mundo donde acababa de ser humillada, traicionada frente a todos. Allí dentro había misterio, peligro y un hombre que podía matar con solo mirar.
pero también una mujer que le ofrecía comida y dignidad. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó en voz baja mientras seguía a Sofía por un pasillo adornado con cuadros antiguos. ¿Qué quiere de mí? No soy yo quien debe responder eso, dijo Sofía sin volverse. Pero puedo decirte algo. En todos mis años trabajando para el señor Rossi, jamás lo vi mirar a alguien como te miró a ti. ¿Y cómo fue? ¿Esa mirada?, preguntó Elena con un nudo en la garganta. Como si fueras un tesoro, uno que pensó haber perdido para siempre. La suite del ala este era más grande que todo su apartamento. El baño de mármol, el vestidor con espejos, las ventanas con vista a jardines interminables. Sofía le ayudó a quitarse el vestido, revelando la piel marcada por horas de tensión. Le entregó un pijama de seda suave y ropa interior nueva, todo en su talla. Incluso los botones y costuras estaban diseñados para facilitar su movimiento. Nada de eso podía haber sido improvisado. Al día siguiente, al despertar, encontró en el perchero un conjunto de pantalones y blusa elegantes, adaptados para una mujer en silla de ruedas. Elena se vistió sola y recorrió el vestidor. Decenas de prendas, todas en su medida, todas elegantes, todas nuevas. ¿Cómo sabía?, susurró. Sofía, que llegaba con una bandeja de desayuno, simplemente respondió: «El señor Rossi observa cosas que otros no». El desayuno estaba perfectamente preparado. Panes recién horneados, fruta fresca, café tal como le gustaba. Elena comió en silencio, mirando por la ventana hacia los jardines. Los guardias armados patrullaban el perímetro. No estaban allí para evitar que ella saliera. Estaban para impedir que alguien entrara. ¿Me está protegiendo de qué?, preguntó. ¿Quién quiere hacerme daño? Sofía acomodó unos cojines sin mirarla. El señor Rossi tiene muchos enemigos, y ahora son tus enemigos también. La mañana la pasó explorando la mansión. Sofía la llevó por los pasillos, mostrándole los accesos con rampa, los corredores amplios, las habitaciones adaptadas. Era como si todo hubiera sido planeado desde hace años, esperándola. ¿Cuánto tiempo lleva planeando esto?, preguntó Elena. El señor Rossi compró esta casa hace más de 10 años, dijo Sofía. Las acomodaciones, como tú las llamas, siempre han estado aquí. Antes de que pudiera preguntar más, las puertas del salón se abrieron. Víctor entró con una camisa blanca, el cabello aún húmedo. Su presencia llenó el espacio. «Estás despierta», dijo con voz grave. «Me alegra». La banalidad de sus palabras la sacudió. «¿Dormiste bien?» «Después de secuestrarla». «¿Dormí bien?», repitió ella, con una mezcla de furia y confusión. «Después de que me raptaste no tenías derecho». «Quizás no», dijo él sin perder la calma. «Pero ya está hecho. Estás aquí, a salvo». ¿A salvo de qué? Dímelo. Víctor bajó la mirada. «El mundo es peligroso para alguien como tú». «¿Alguien como yo?», dijo ella, encendida. «¿Discapacitada, quieres decir? ¿Crees que no sé lo vulnerable que soy? Vivo con este cuerpo desde que nací. No necesito que tú me protejas del mundo que ya conozco. Me refería a alguien inocente, alguien bueno». Su voz se quebró apenas. La bondad no sobrevive mucho en esta ciudad sin protección. Antes de que ella pudiera replicar, Sofía entró con el almuerzo. La conversación murió en el aire. La comida fue silenciosa, cargada de una tensión invisible. Elena, por más que quisiera odiarlo, no lograba descifrar a Víctor. Había frialdad, sí, pero también una tristeza que parecía más antigua que su rostro. Y entonces, cuando ya no pudo más, Elena dejó su cuchara. «Necesito saber por qué estoy aquí. Respuestas reales. Nada de frases vagas sobre protección». Víctor la observó. Su mirada era un abismo. «Estás aquí porque no tienes a dónde ir», dijo. «Tu prometido te abandonó. No tienes familia. Tus amigos no dijeron nada mientras te humillaban. Aquí tienes todo lo que necesitas, excepto libertad». «Exactamente», respondió ella con amargura. «Libertad». Víctor se inclinó levemente hacia ella. «Quédate, solo una semana. No intentarás escapar, no llamarás a la policía. Después podemos hablar de tu futuro». «No fue una petición», añadió. «Una semana», dijo Elena,
sorprendida de escucharse negociar, pero con una condición: honestidad. Nada más de respuestas a medias. Víctor la miró en silencio. Luego asintió. 1 semana, pero algunas respuestas aún no puedo dártelas. Primera pregunta, dijo ella sin titubear. ¿Cómo sabes mi nombre? Nunca nos habíamos visto. ¿Por qué yo? Un músculo en la mandíbula de Víctor se contrajo. Me encargo de saber muchas cosas sobre esta ciudad y su gente. Eso no es una respuesta, insistió Elena. Víctor la miró, y por un instante, algo muy profundo en su expresión se quebró. Eres importante, dijo apenas en un susurro, y sin más, se levantó y salió de la sala dejando tras de sí un silencio lleno de preguntas. Elena se quedó sola en la sala, con las palabras de Víctor resonando en su mente. Eres importante. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ella, una mujer común con una discapacidad sin familia ni títulos, tendría algún valor para el hombre más temido de la ciudad? La inquietud crecía dentro de ella como un fuego silencioso. Movida por una mezcla de curiosidad y necesidad, empezó a recorrer los pasillos de la mansión. Evitó el ala oeste. Víctor le había dicho que estaba prohibida, y se adentró en zonas más antiguas y olvidadas. Habitaciones cubiertas por sábanas, corredores poco iluminados y, finalmente, una galería de fotos escondida tras una puerta entreabierta. No eran retratos lujosos, eran fotografías viejas, en blanco y negro, colgadas sin orden. Elena se acercó sintiendo una punzada en el pecho. Reconoció el edificio de la primera imagen, el orfanato Santa Catalina. Su orfanato, el lugar donde pasó su infancia. Duro, frío, silencioso, donde pocas veces se sintió protegida. Y entonces, en una de las fotos, el aire escapó de sus pulmones. Una niña en silla de ruedas con 2 trenzas y un lazo. Ella. Y detrás un niño flaco, con una expresión dura, pero ojos intensos. Su mano reposaba sobre su hombro, protectora. En las fotos siguientes, se les veía leyendo bajo un árbol, jugando a las cartas, él empujándola por un sendero de tierra. Vitya, susurró. El nombre le brotó como un recuerdo oculto bajo capas de polvo. El apodo que ella le daba al único niño que alguna vez la defendió en el orfanato. No deberías haber encontrado esto. La voz la sobresaltó. Se giró bruscamente. Era Víctor de pie en el umbral de la puerta. Su rostro era una mezcla de incomodidad y resignación. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Elena con la voz quebrada. Estábamos juntos. Tú me protegías, me cuidabas, yo confiaba en ti. Víctor bajó la mirada. Porque no soy ese niño, porque ese niño murió cuando me obligaron a dejarte atrás. Yo pensé que me habías abandonado. Fui obligado a irme. Si no lo hacía, te habrían vendido, como lo hicieron con otras niñas. Las palabras de Víctor cayeron como piedras. Elena sintió náuseas. El director vendía niños a redes ilegales. Una noche me dijeron que era mi turno. Me negué. Les grité que tú no podías quedarte sola, que yo cuidaría de ti. Entonces me amenazaron. Si no desaparecía, te entregarían a ti en mi lugar. Elena se llevó las manos a la boca, horrorizada. Entonces escapaste para salvarme. Y prometí que nadie volvería a tocarte. Nunca. Aunque tuviera que convertirme en el demonio que ellos temían. Víctor la condujo a una sala oculta. Sacó una pequeña caja de madera de un mueble antiguo. Dentro había objetos simples. Un lazo viejo, un pájaro tallado en madera, una pulsera tejida con hilos de colores. Tú me hiciste esto, dijo, mostrándole la pulsera. La noche antes de que me llevaran, dijiste que siempre estarías conmigo. Elena la tocó con delicadeza. Los recuerdos se desbordaban, el miedo, el frío, las noches en vela, y Vitya, su único refugio, su único amigo. Lágrimas brotaron sin permiso. ¿Por qué no volviste por mí?, se susurró. Lo intenté. Pero cuando lo hice ya te habían transferido a otro lugar. Te perdí. Pasé años buscándote, hasta que te encontré en una foto de una campaña estudiantil. Te reconocí de inmediato. Fuiste tú quien consiguió mi beca. Víctor asintió. Fui yo quien habló con la universidad, quien presionó para darte una vivienda.
quien pagó tus primeros meses de comida. Fui yo quien silenciosamente te cuidó desde lejos. Elena se alejó un paso, abrumada. Toda mi vida pensé que había logrado las cosas sola. Y lo hiciste, respondió Víctor. Yo solo abrí las puertas. Tú decidiste atravesarlas. Ella lo miró desconcertada. Entonces, ¿por qué apareciste ahora? ¿Por qué arruinaste mi boda? ¿Por qué me llevaste delante de todos? Víctor respiró hondo. Porque te vi llorar. Porque ese hombre te humilló. Y recordé la promesa que hice cuando tenía 12 años, que nadie más te haría daño mientras yo estuviera vivo. ¿Y qué quieres de mí ahora?, preguntó con voz firme. Víctor se acercó sin tocarla. Nada, solo quería cumplir mi promesa, aunque fuera una última vez. Antes de que pudiera responder, una alarma silenciosa vibró en el bolsillo de Víctor. Sacó su teléfono, leyó un mensaje y su rostro se endureció. Castillo ha emboscado a nuestros hombres en el puerto. Hay 3 muertos. Elena sintió el corazón paralizarse. ¿Quién es Castillo? El único hombre que puede destruir todo lo que he construido. Víctor ya se dirigía a la puerta. Quédate aquí. Sofía te explicará el protocolo de seguridad. Nadie entra. Nadie sale. ¿Estás en peligro?, preguntó ella. Él se detuvo. La miró con intensidad. Siempre lo estoy. Pero esta vez no puedo perderte. Y salió, dejando a Elena con más preguntas que respuestas, pero con una certeza quemando en su pecho. No estaba sola. Nunca lo había estado. Apenas unos minutos después de que Víctor saliera, la atmósfera en la mansión cambió. El aire parecía más denso, como si la amenaza que él había mencionado comenzara a deslizarse silenciosa por las grietas de los muros. Elena se quedó inmóvil en medio del pasillo, sintiendo esa presencia invisible que antecede a la tormenta. Sofía apareció como una sombra entre los pilares de mármol. Tenía el rostro tenso y en sus manos llevaba un pequeño dispositivo. «Vamos, niña, no es seguro quedarse aquí». «¿Qué está pasando?», preguntó Elena mientras era conducida por los pasillos secretos de la mansión. «Castillo ha atacado. No es un criminal común. Es un fantasma que vuelve a cobrar viejas deudas». «¿Por qué querría hacerme daño?». Sofía no respondió enseguida. Abrió una puerta camuflada tras una librería y reveló una sala de seguridad subterránea, con paredes blindadas y monitores que mostraban imágenes en vivo de todos los sectores de la propiedad. «¿Por qué eres importante para él?», dijo finalmente. Pero no aclaró si se refería a Castillo o a Víctor. Elena se sentó frente a los monitores. En las pantallas, los guardias patrullaban en silencio. Cada movimiento era vigilado. Cada centímetro del terreno estaba bajo control. Sin embargo, el peligro no venía por el frente, venía desde el pasado. Sofía se paró detrás de ella, con los brazos cruzados. Sus ojos no se apartaban de la pantalla central. Víctor fue herido por Castillo una vez. 3 disparos. Lo dieron por muerto, pero sobrevivió. Desde entonces, todo cambió. ¿Qué clase de relación tenían? Castillo fue su mentor. Lo sacó de las calles, lo entrenó, le enseñó a moverse en este mundo. Pero también lo traicionó de la forma más brutal. Le arrebató a su mejor amigo, su familia, y casi le quita la vida. Elena sintió un escalofrío. Todo lo que descubría sobre Víctor lo volvía aún más humano y más peligroso. Él no era simplemente un hombre poderoso, era un sobreviviente, un lobo que había aprendido a ocultar sus cicatrices. Pasaron las horas. El cielo se volvió un lienzo púrpura y rojo. La noche cayó como un telón pesado. Fue entonces cuando las cámaras mostraron el regreso de los vehículos de seguridad. Uno de ellos traía a Víctor. Elena contuvo la respiración al verlo bajar del coche. Caminaba con dificultad. Su camisa estaba manchada de sangre y su expresión era sombría. «Está herido», susurró. Sofía ya se movía para alcanzarlo. Elena la detuvo. «Voy con usted». «No es buena idea. Cuando regresa de una batalla, no es el mismo». «No me importa. Necesito verlo». Sofía la observó durante un momento. Luego asintió. «Entonces prepárate para ver al hombre detrás del mito».
Elena fue conducida hasta una sala médica improvisada. Víctor estaba sentado en una camilla, sin camisa, con un vendaje improvisado en el costado. Tenía la mirada fija en el vacío. Al verla entrar, apenas frunció el ceño. No deberías estar aquí. Estás sangrando. No es nada. Mientes mal, dijo ella con suavidad. Se acercó sin temor y tomó una gasa con suero. Comenzó a limpiar las heridas de sus manos. Cada movimiento era lento, meticuloso. Víctor no se movía, solo la miraba. ¿Por qué haces esto? Porque durante años fuiste el único que me vio. El único que me cuidó sin pedirme nada. Porque tú leías para mí cuando tenía miedo. Porque tú empujabas mi silla aunque lloviera. Porque una vez juraste incendiar un orfanato por mí. Eso fue hace una vida. No, fue en esta. Y ese niño sigue aquí, aunque tú no lo veas. Víctor cerró los ojos. Por un momento, el silencio fue todo lo que existió. Ahora tú me proteges a mí, dijo él en voz baja. Y lo haré, como tú lo hiciste conmigo. Ella limpió la sangre de su frente. Con delicadeza, él no apartó la vista. Prometí protegerte, murmuró. Pero contigo aquí siento miedo, porque si algo te pasa, no sé qué haría. No estoy aquí para debilitarte, respondió. Estoy aquí para ayudarte a no convertirte en lo que juraste destruir. En ese momento, Nicolai irrumpió en la sala cubierto de polvo y sudor. Tenemos un problema. Castillo mencionó su nombre. Sabe que ella está aquí. Elena sintió el corazón encogerse. ¿Cómo lo supo? Alguien habló. Alguien muy cerca. Víctor se puso de pie con dificultad, pero ya estaba de vuelta en modo guerra. Activen el protocolo de cerco. Nadie entra, nadie sale. Armas listas. Doble patrulla en cada entrada. Sofía corrió a los controles. Las persianas metálicas descendieron con estruendo. Las puertas se sellaron electrónicamente. En segundos, la mansión se transformó en una fortaleza. Víctor se volvió hacia Elena. Él vendrá por ti, no lo dudes. Entonces debemos enfrentarlo, juntos. Tú te quedas aquí, a salvo. No soy una espectadora, no más. No después de todo esto. No voy a usarte como cebo. Y, si lo haces, tal vez podamos anticipar su jugada. Él cree que soy débil, podemos usar eso. La tensión era insoportable, pero ella no retrocedió, y Víctor por primera vez la vio no como una niña que debía proteger, sino como una aliada. Si decides quedarte, dijo con voz grave, ya no hay vuelta atrás. Ya crucé esa línea contigo. Él tomó su mano, la sostuvo con fuerza. Entonces, lo haremos a nuestra manera, como cuando éramos niños. Nadie nos tocaba, nadie nos vencía, y en ese instante lo supieron ambos. La guerra acababa de empezar. El plan fue trazado en completo silencio. En la sala de control subterránea, rodeados de monitores, mapas y esquemas, se encontraban Víctor, Nicolai, Sofía y Elena. Las luces tenues y el zumbido constante de las máquinas hacían que el aire se sintiera más pesado, casi irrespirable. Castillo no era cualquier enemigo, era un estratega, un manipulador. Sabía cómo golpear sin dejar huellas, sabía cómo infiltrar, cómo desestabilizar, cómo esperar el momento exacto en que su adversario bajara la guardia para destruirlo desde dentro. Sí, entra por la puerta principal, no será él, dijo Nicolai señalando los accesos de la mansión en el plano proyectado. Castillo no se arriesga. Va por las sombras. Usará los túneles. Los túneles del antiguo monasterio, agregó Sofía. Aún hay registros de pasajes ocultos debajo de los cimientos. Algunas de esas rutas se conectan con el jardín sur y con la cripta bajo la biblioteca. Víctor se mantuvo en silencio. Observaba, pensaba, planeaba. No se espera que lo enfrentemos, no ahora. Quiere que estemos distraídos y eso le da una ventaja, dijo finalmente. ¿Y cuál será nuestra ventaja?, preguntó Elena sin miedo en la voz. Todos la miraron. Tú, dijo Víctor. La idea fue tan arriesgada como brillante. Fingir vulnerabilidad. Elena estaría sola.
sentada en el invernadero acristalado, visible desde los drones sin protección aparente. Los guardias estarían ocultos, las cámaras activas, las rutas de salida controladas. Cuando Castillo creyera que podía atacarla, caería en la trampa. «Es una locura», dijo Sofía. «Es perfecto», respondió Nikolai. «Él cree que ella es el eslabón débil. No podrá resistirse». Elena no dudó. «Haré lo que sea necesario». A las 23:00, el invernadero estaba listo. La noche era espesa, sin luna. Las luces suaves del interior iluminaban a Elena, quien permanecía en su silla, con un libro entre las manos, fingiendo leer. Pero su oído estaba atento, su respiración contenida, sus nervios como cuerdas tensas. Víctor observaba desde el monitor central. Su corazón latía con fuerza. Verla ahí, sola, vulnerable, lo torturaba más que cualquier herida. Pero sabía que era la única forma. A las 23:18 el sistema detectó movimiento en el subsuelo. «Zona cripta, 3 firmas térmicas», anunció Nikolai. «Es él», dijo Víctor. «Todos en posición. Nadie dispara hasta mi orden. Las cámaras infrarrojas mostraban 3 figuras desplazándose por los túneles con precisión quirúrgica. 2 armados, uno más corpulento, en el centro. «¿Crees que es Castillo?», preguntó Elena, susurrando por el comunicador oculto en su blusa. «Lo sabremos en segundos», respondió Víctor. Los intrusos emergieron por una escotilla detrás del jardín. Se movieron entre los arbustos con movimientos calculados. Uno se quedó atrás cubriendo la entrada. El otro rodeó el invernadero. Y el tercero entró. Elena lo sintió antes de verlo. Una ráfaga de aire. Un crujido sutil. Y luego una silueta al otro lado del cristal. Alto, elegante, con un abrigo oscuro hasta los tobillos. Un rostro marcado por cicatrices. Un brillo cruel en los ojos. «Buenas noches, princesa», dijo Castillo con una voz rasposa y serpenteante. Elena no respondió. Cerró el libro con calma. «Pensé que los jefes mafiosos tenían modales. Los tenía. Hasta que me traicionaron, él dio un paso más. No levantó su arma. Ni siquiera parecía apurado. Tú causaste todo esto. El caos, las cámaras, la caída de Víctor. Todo por una niña frágil en silla de ruedas. Parece que la frágil causó más daño del que imaginabas». Él sonrió. No era una sonrisa amigable. Era la de un animal que saborea la presa antes del golpe. «Y ahora terminaré lo que Víctor nunca tuvo el valor de hacer. ¿Matarme? No. Usarte». Antes de que pudiera acercarse más, Víctor irrumpió desde la puerta trasera con un arma en alto. «¡Al suelo!». Castillo se giró con calma. «Te tomó menos de un minuto aparecer. Eres predecible, Rosy. Y tú, un cadáver con retraso». En ese instante, los cristales estallaron por todas partes. Los guardias entraron, las luces se encendieron, y los otros 2 hombres de Castillo fueron reducidos con precisión quirúrgica. Todo ocurrió en segundos, pero Castillo ya no estaba. «¡No lo tenemos!», gritó Nikolai desde el comunicador. Desapareció en el túnel. Víctor corrió tras él, descendiendo por la escotilla. Elena quiso seguirlo, pero Sofía la detuvo. «Déjalo. Ahora es su guerra». Durante casi media hora, la mansión vibró con los ecos de disparos, gritos y pasos apresurados. Finalmente, Víctor emergió cubierto de polvo y con una herida en el brazo. «¿Lo atrapaste?», preguntó Elena corriendo hacia él. «No». «¿Y los otros?». «Muertos». Hubo un largo silencio. «¿Te dijo algo?», insistió ella. Víctor bajó la mirada. Sacó un papel arrugado del bolsillo. En él, escrito a mano con tinta roja, solo una frase: «Ahora sé dónde duele». Elena lo leyó y entendió. Castillo no quería matar de inmediato. Quería arrastrarlos a una guerra psicológica. Y lo peor es que estaba funcionando. «Esto no ha terminado», dijo Víctor con voz grave. «Lo sé», respondió Elena. Se miraron sin palabras, unidos por algo más profundo que el miedo. Y entonces una nueva alarma sonó. Pero esta vez no era interna. Una imagen apareció en las pantallas.
Alguien había filtrado un video a los medios. Un video de la boda, de la escena en que Víctor irrumpía y se llevaba a Elena. Pero esta vez editado, manipulado, con audios distorsionados, narrado como si hubiera sido un secuestro. Esto va más allá de Castillo, dijo Sofía. Nos están cazando en todos los frentes, añadió Nicolai. Víctor cerró el puño. Entonces será hora de contraatacar. La mansión estaba sumida en una calma tensa, esa que precede a la tormenta más violenta. Afuera, el caos mediático ya rugía. Los noticieros repetían sin cesar las imágenes distorsionadas del supuesto secuestro de Elena. Reporteros se amontonaban en los portones. Drones zumbaban sobre los techos. Las redes sociales servían de teorías, acusaciones y mentiras. Nos acaban de poner una diana en la espalda, dijo Nicolai, lanzando su teléfono sobre la mesa. Quieren destruirlo desde adentro. Esto no fue obra de Castillo, agregó. Sofía, él no se interesa por la opinión pública. Esto es político, estratégico. Elena, sentada frente a la pantalla donde reproducían el video editado, sentía un nudo en el estómago. Ver su propia imagen, distorsionada, recortada, manipulada como si fuera una víctima indefensa, le revolvía las entrañas. ¿Y si lo soy?, preguntó en voz baja. Víctor, de pie tras ella, frunció el ceño. ¿Qué dices? ¿Y si, en lugar de salvarme, me condenaste? Ahora me llaman secuestrada. Me usan como arma contra ti. Y yo no hice nada para detenerlo. No te equivoques, dijo él rodeándola. No eres una víctima, eres el centro de su miedo. Quieren convertirte en su bandera porque no pueden enfrentarte cara a cara. Porque tú eres la grieta en su muro de mentiras. Ella lo miró, sus ojos brillando con fuerza. Entonces déjame hablar. ¿Hablar? ¿A quién? A todos. A la prensa. Al mundo. Víctor retrocedió un paso. Su expresión cambió de inmediato. Es una locura. Te expondrás a niveles que ni imaginas. Te destruirán con comentarios, difamaciones, amenazas. Ya me están destruyendo, pero callada. No puedo permitirlo. No puedes evitarlo, respondió ella firme. Sofía intervino. Tiene razón. Es la única que puede cambiar la narrativa. Si la gente la ve, la escucha y la cree, el juego cambia. Víctor respiró hondo. Cada célula de su cuerpo gritaba que no, que debía protegerla, encerrarla, esconderla del mundo. Pero esa ya no. Era la misma niña del orfanato. Ni la joven tímida del altar. Era una mujer y estaba lista para luchar. Horas después, un estudio improvisado se montó en uno de los salones. Cámara, iluminación, fondo neutro. Una transmisión en vivo, directa, sin filtros. Elena se sentó frente a la cámara. Tenía el cabello recogido, la mirada firme, el corazón latiendo como un tambor. A su lado, Víctor, en silencio. Solo ella hablaría. La luz roja se encendió. Estaban en vivo. Mi nombre es Elena Vargas, comenzó. Y no fui secuestrada. Fui rescatada. Un silencio absoluto invadió el salón. Fui abandonada en un altar, humillada por el hombre que prometió amarme. Nadie hizo nada. Nadie me defendió. Nadie excepto una persona. El hombre a quien ahora acusan de criminal. Víctor apretó los puños fuera de cámara. Ella siguió. Nos conocemos desde niños. Vivimos juntos en un orfanato. Él me protegía cuando otros me ignoraban. Me cuidaba cuando yo no podía caminar. Me leía cuentos cuando lloraba por las noches. Pausó, respiró. Y años después, cuando volví a sentirme sola y vulnerable, él volvió, no para hacerme daño, sino para recordarme quién soy, para devolverme mi voz. Los comentarios en vivo explotaban. ¿Es real? ¿Es una actriz? ¿Está obligada? Sé que muchos dudarán de mí, que dirán que estoy manipulada, que fui comprada. Pero no, estoy aquí porque decidí estarlo, porque ya no tengo miedo. Porque si es un crimen amar a quien me salvó, entonces soy culpable. El silencio fue total. La transmisión finalizó. Los minutos siguientes fueron eternos. Pero luego algo sucedió. Una marea de apoyo inundó las redes.
Hashtags como Elena libre, yo también, habría huido y Ela no fue secuestrada comenzaron a escalar. Influencers, periodistas independientes, mujeres con historias similares, todos comenzaron a compartir el video, pero no todos lo celebraban. En una sala oscura frente a una pared de pantallas, un hombre observaba la transmisión repetida en bucle. Su rostro estaba cubierto por una máscara negra. Su presencia imponía un silencio denso. Nadie hablaba a su alrededor. Él se levantó. Caminó lentamente hacia una de las pantallas, donde el rostro de Elena, congelado en su declaración, se veía en alta definición. Apretó un botón. ¡Elimínenla! El hombre se llamaba El Silencio y acababa de declarar la guerra. De vuelta en la mansión, Víctor y Elena compartían una copa de vino frente a la chimenea. El ambiente era más ligero. Sofía reía con Nikolai. Los guardias estaban relajados. Por primera vez en semanas se sentía un atisbo de paz. «Has sido valiente», dijo Víctor. «Tú también. Dejaste que hablara. No fue fácil. Lo sé, se acercaron. Por un momento el mundo desapareció y sus labios se encontraron. Pero justo entonces, una alerta sonó en la sala de control. Sofía corrió a los monitores. «Tenemos movimiento en el perímetro norte. 3 vehículos sin identificación. Equipamiento militar. Formación cerrada». Nikolai maldijo en voz baja. «No son periodistas». Elena se puso de pie. «¿Castillo?». Sofía negó. Peor, en la pantalla, un símbolo apareció en uno de los vehículos. Una máscara negra dibujada con una sola línea. «Es el silencio», murmuró Nikolai. Víctor se irguió, su rostro endurecido. «Que todos se preparen. Esto acaba de comenzar». La mansión, una fortaleza hasta entonces impenetrable, estaba en máximo estado de alerta. Las luces exteriores se apagaron. Las puertas fueron selladas con código de seguridad. Los drones internos patrullaban el perímetro. Cada hombre tenía asignada su posición. El enemigo estaba cerca. Y no era cualquier enemigo. «¿Quién es el silencio?», preguntó Elena, con la voz tensa pero firme. «Una sombra», respondió Nikolai. «Nadie sabe su rostro. Nadie sobrevive para contarlo. No deja huellas. No deja sonido. Solo restos. Es un mito para los que creen en leyendas», añadió Sofía. «Pero para nosotros es la amenaza más real de todas». Víctor miraba los monitores en silencio. En su expresión no había miedo, sino concentración absoluta. Había enfrentado a cárteles políticos, traidores. Pero esto era diferente. Esto era personal. A las 02:47, 3 vehículos sin placas frenaron frente al portón sur. Las cámaras térmicas captaron movimiento entre los árboles. 1, 2, 7 hombres. «Están rodeando la propiedad», informó Nikolai. «Formación. Táctica. No buscan una guerra, buscan una captura precisa». «Van por ella», dijo Víctor sin apartar los ojos de la pantalla. «Van por Elena». Elena se encontraba en el centro de control observando todo. No temblaba, no lloraba. Se sentía más viva que nunca. «Quiero quedarme aquí. Quiero ver cómo los enfrentamos». «No», dijo Víctor girando hacia ella. «Si entran, no pensarán 2 veces antes de disparar. Te quiero en la sala segura, con doble acceso cerrado, rodeada de hombres. ¿Y tú? Yo salgo a buscarlos antes de que lleguen a ti. No te vayas solo. No estaré solo», dijo y tocó su pecho. «Llevo esto contigo». Elena asintió. Sacó de su cuello el colgante con el chip de rastreo y lo colgó en el cuello de Víctor. «Por si no vuelves, te encontraré». Ambos se miraron como si supieran que esa podría ser la última vez. Se rozaron los dedos y se separaron. Mientras Elena era escoltada al búnker subterráneo, Víctor y Nikolai salieron por el ala este, armados con rifles de precisión y equipamiento táctico. Pero lo que no sabían era que el enemigo ya estaba dentro. Uno de los guardias había sido reemplazado, silenciosamente, como una sombra entre sombras, sin un disparo, sin una gota de sangre, solo el vacío de una identidad robada. Y ahora,
Ese hombre estaba a metros de Elena. Cuando la puerta del búnker se cerró, la tensión estalló. ¿Dónde están los otros 2 agentes?, preguntó uno, de los escoltas de Elena. Yo los vi hace un minuto, respondió otro. Fueron al generador. Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Entonces, una explosión sacudió la mansión. La luz parpadeó. El sistema de seguridad se reinició. Y en ese microsegundo de oscuridad, todo cambió. El falso guardia sacó un dispositivo eléctrico y lo estrelló contra el panel. El sistema colapsó. Los hombres a su alrededor apenas reaccionaron antes de caer por un gas que emergía del cinturón del intruso. Elena intentó escapar, pero él fue más rápido. «No tienes que sufrir», le susurró. «Solo duerme», y la oscuridad la envolvió. Cuando despertó, no supo cuánto tiempo había pasado. El suelo era frío, rugoso, olor a humedad, paredes de 1900 concreto. Una habitación sin ventanas. Un solo foco iluminaba el centro, y frente a ella, una figura sentada, en absoluto silencio. Una máscara negra cubría su rostro. Una línea blanca dibujaba la forma de una boca cerrada. El silencio. «¿Dónde estoy?», preguntó Elena con la garganta seca. El hombre no respondió. «¿Qué quieres de mí?». «Nada». Solo escribió algo en un papel y lo deslizó por el suelo. «Verlo arder». Ella lo leyó. Lo rompió. Escupió al suelo. «No tienes idea de lo que has desatado». Él se puso de pie. Caminó lentamente hacia ella. Le quitó el chip de rastreo de la cadena del cuello. Lo mostró y lo arrojó al suelo, aplastándolo con su bota. Y luego habló. Su voz era grave, rota como el crujir de madera vieja. «Ahora nadie vendrá por ti». Pero se equivocaba, porque en ese mismo momento, herido, cubierto de sangre, con una bala rozando su costado y el rostro endurecido por el dolor, Víctor atravesaba el túnel subterráneo hacia las coordenadas rastreadas antes del apagón. «La encontraremos», dijo a Nikolai. «¿Y si es una trampa? Entonces la muerte que planeaban para mí, la vivirán ellos». Y por primera vez en años en sus ojos no había estrategia, solo furia. Elena estaba atada a una silla de metal oxidada. Sus muñecas dolían. El frío del concreto se filtraba a través de su ropa. El foco sobre su cabeza oscilaba con un zumbido molesto, arrojando sombras largas en las paredes desnudas. La única presencia era él. El silencio, quieto, imponente, un depredador en calma. No hablaba, no reaccionaba, solo observaba. A veces escribía una palabra en una hoja, se la mostraba y luego la destruía, como si cada mensaje fuera un golpe sin necesidad de sonido. Pero Elena no era una víctima fácil. «¿Por qué yo?», preguntó con voz firme. «¿Por qué no lo destruyes a él directamente? ¿Por qué me usas como peón?». Silencio. Ella lo miró con rabia. «Tal vez porque sabes que no puedes matarlo. Entonces atacas lo que él ama. Pero eso no te hace fuerte, te hace cobarde». La máscara se inclinó levemente, un gesto casi imperceptible. Luego, una hoja apareció en sus manos. En ella, 3 palabras. «Él mató primero». Elena frunció el ceño. «¿A quién?». «Otra hoja». «A mi hermano». Un nuevo silencio se instaló, uno denso, duro, humano. Por primera vez ella entendió. El silencio no era solo un monstruo, era un hombre quebrado por la pérdida, movido por la venganza. Entonces, esto no es poder, es dolor, es venganza vestida de estrategia. Pero él no respondió, solo se alejó unos pasos, tocó una pantalla en la pared. Se encendió un monitor mostrando imágenes de la mansión de Víctor. Había sido invadida, vacía, derrumbada, la fachada estallada. El símbolo de la máscara blanca pintado en las paredes. «¿Qué hiciste?», susurró Elena. «Una nueva hoja. Todo por ti». Ella contuvo las lágrimas. No por miedo, por furia, por impotencia. «¿Y crees que él no vendrá? ¿Crees que esto lo detiene?». El silencio no contestó. Solo apagó la pantalla y salió de la habitación,
dejando a Elena a solas con su respiración entrecortada y un corazón ardiendo. Del otro lado de la ciudad, en una zona industrial abandonada, Víctor se arrodillaba frente a un mapa extendido sobre el capó de un auto. Nikolai, con un ojo hinchado y un vendaje en el brazo, señalaba un punto. La señal del chip fue interceptada aquí, zona roja, totalmente fuera del radar. No hay cámaras, no hay registros. Entonces, ahí es donde están. Tendremos que entrar sin refuerzos. Nadie quiere tocar a El Silencio. Hay pánico. No necesito nadie más. Solo necesito llegar hasta ella. Nikolai lo miró. Sabía que ese tono en su voz significaba una cosa. No habría vuelta atrás. ¿Y si no salimos? Entonces, nos aseguraremos de que él tampoco. Horas después, Elena seguía en la misma habitación, pero ahora estaba pensando, razonando, estudiando. Sabía que El Silencio actuaba desde el trauma, que su odio era personal, que había una herida abierta que aún sangraba. Tenía que usar eso. Cuando él volvió, con su caminar calmo y su máscara impenetrable, Elena no desvió la mirada. ¿Cómo murió tu hermano? El hombre se detuvo. No esperaba esa pregunta. ¿Tenía tu voz? ¿Tu fuerza? ¿Tu mirada? ¿Era más inocente que tú? Silencio. ¿Y estás seguro de que fue Víctor? ¿O simplemente es más fácil culparlo que aceptar la verdad? El silencio. Se tensó. Se notó en sus hombros, en la forma en que apretó el puño. Yo también perdí gente, siguió ella. Gente buena, gente que no merecía morir. Pero si convierto mi dolor en arma, no soy mejor que quienes lo causaron. Una hoja apareció. Él eligió el poder. Y tú elegiste el odio. ¿Qué diferencia hay? Por primera vez, El Silencio se detuvo frente a ella y retiró parte de la máscara. Solo lo suficiente para mostrar una cicatriz profunda que le cruzaba la mandíbula. Era una herida antigua, brutal. No dijo nada, pero Elena entendió. El silencio era su forma de gritar. Mientras tanto, Víctor y Nikolai habían llegado al perímetro del complejo. Era una fábrica vieja, sin actividad desde hacía más de 10 años. La fachada estaba cubierta de grafitis, pero el movimiento era evidente. Cámaras ocultas, sensores, trampas. ¿Cómo vamos a entrar?, preguntó Nikolai. Como los fantasmas, respondió Víctor. Ambos se deslizaron por una alcantarilla lateral, entrando por debajo del sistema de seguridad. Subieron por una vieja escalera de hierro y llegaron a un pasillo. Todo estaba oscuro, silencioso, pero Víctor lo sintió. El mismo silencio, el mismo frío, la misma ausencia. Él estaba cerca, y Elena también. Dentro de la sala, ella ya tenía un plan. Si lograba sembrar duda, si lograba tocar el corazón del hombre detrás de la máscara, quizás, solo quizás, sobreviviría. Mírame, dijo. Si de verdad fuiste traicionado, si tu hermano fue una víctima, entonces haz lo que él habría hecho, no lo que haría un asesino. Haz justicia, no venganza. La respiración del silencio se aceleró, pero antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la estructura. Explosiones en la entrada, disparos, gritos, alarma. La puerta se abrió con violencia. 2 de los guardias del silencio entraron armados, pero uno cayó de inmediato por un disparo limpio. El otro fue derribado por Nikolai. Y entonces, Víctor apareció, ensangrentado, herido, pero de pie, como un demonio resucitado. «Suéltala», rugió. El silencio se giró lentamente, no huyó, no atacó, solo lo miró, y deslizó su máscara al suelo. El rostro que apareció debajo estaba deformado por cicatrices, pero no por el odio. «Tú me lo quitaste todo», dijo con voz grave, «y ahora yo te lo devolveré», dijo Víctor. Ambos se lanzaron al combate, feroz, sin armas, solo puños, golpes secos, bestias enfrentadas. Elena logró liberarse en medio del caos. Corrió hacia la pared, tomó una barra de metal, y en el instante en que el silencio iba a clavar un cuchillo en el pecho de Víctor, ¡crack!, la barra impactó en su espalda. El hombre cayó al suelo, inconsciente,
Víctor jadeaba, sangraba por la boca. Elena se arrodilló a su lado. «Te dije que te encontraría». Él sonrió débilmente. «¿Y yo? Sabía que vendrías». El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando la Policía Federal cercó la antigua fábrica. Helicópteros sobrevolaban la zona. Equipos tácticos rodeaban el perímetro. Lo que había sido un infierno clandestino durante años, ahora ardía bajo los ojos del mundo. Víctor, herido, cubierto de sangre seca, entregó a El Silencio inconsciente a los agentes especiales. Lo hizo sin una palabra. No había arrogancia, no había triunfo, solo una sombra de lo que alguna vez fue un niño que juró proteger lo que amaba, cueste lo que cueste. Elena, abrazada a él, no lo soltó en ningún momento. «Él quería que ardiéramos», murmuró ella. Pero no se dio cuenta que algunas llamas purifican. La detención de El Silencio fue el evento más transmitido en los medios en años. Su rostro, hasta entonces desconocido, apareció en todas las pantallas. Su historia fue reconstruida pieza por pieza, una vida marcada por la pérdida, por la guerra, por la transformación de un niño brillante en un verdugo sin voz. Y entonces vino el juicio. Elena fue la primera en testificar. Su discurso fue contundente. Narró cada momento, desde la boda interrumpida hasta el secuestro. No ocultó su amor por Víctor, no suavizó los crímenes de El Silencio, pero también, contra todo pronóstico, pidió justicia y no venganza. «Quiero que pague por lo que hizo», dijo, «pero no con la muerte, sino con la verdad, que enfrente el espejo, que escuche cada una de las voces que él silenció». Su declaración conmovió a miles y provocó el debate nacional. Víctor también fue llamado a declarar. El tribunal estaba lleno, cada cámara enfocada en su rostro. «No soy un santo», comenzó. «He hecho cosas que preferiría olvidar, pero cada decisión que tomé, la hice para proteger. Y proteger a veces significa volverse monstruo frente a otros monstruos. ¿Se arrepiente?», preguntó el juez. «Sí, no por salvarla, sino por esperar tanto para hacerlo». Silencio en la sala. El veredicto llegó días después. El Silencio fue condenado a cadena perpetua, en aislamiento total, sin contacto, sin posibilidad de reducción de pena. Cuando fue llevado fuera del tribunal, cruzó su mirada con Elena una última vez, y por primera vez no hubo odio, solo resignación. En los días siguientes, la vida intentó regresar a la normalidad, pero nada era igual. La mansión de Víctor fue cerrada, vendida. El imperio que una vez lideró fue desmantelado por decisión propia, no porque fuera obligado, sino porque entendió que ya no necesitaba poder. Lo que quería ahora era paz. Elena comenzó a dar charlas públicas sobre trauma, sobre manipulación, sobre cómo recuperar la voz después del silencio. Se convirtió en símbolo de resistencia, de amor valiente. De verdad, una mañana, al salir de una entrevista, la interceptaron dos reporteros. «Señorita, Vargas, ¿puede decirnos si usted y Víctor Rossi están juntos?». Ella sonrió con dulzura. «Él me rescató una vez cuando era niña, y luego me enseñó a rescatarme a mí misma. Eso no se olvida», y se fue sin dar más detalles. Esa noche, en una cabaña al pie de las montañas, alejada de todo, Elena abrió la puerta y encontró a Víctor cocinando. «¿Cómo estuvo la entrevista?», preguntó él sin dejar de remover la salsa. «Me preguntaron por ti. ¿Y qué dijiste?». «Que no te iba a perder de nuevo». Él se giró, la miró y supo que, por primera vez, no tenía que luchar por amor. Solo debía sostenerlo. «¿Te quedarás?», preguntó él. «Ya me quedé». Se abrazaron, no con desesperación, sino con calma, con promesa. Mientras tanto, en una prisión de máxima seguridad, El Silencio recibía su única correspondencia permitida, una hoja escrita a mano. No tenía remitente, solo una frase: «La guerra terminó, y perdiste más que a tu hermano». Él la leyó, y por primera vez lloró, no por derrota, sino porque entendió que su dolor, por fin, ya no dolía tanto como antes. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando la Policía Federal cercó la antigua fábrica.
Helicópteros sobrevolaban la zona. Equipos tácticos rodeaban el perímetro. Lo que había sido un infierno clandestino durante años ahora ardía bajo los ojos del mundo. Víctor, herido, cubierto de sangre seca, entregó a El Silencio inconsciente a los agentes especiales. Lo hizo sin una palabra. No había arrogancia, no había triunfo, solo una sombra de lo que alguna vez fue un niño que juró proteger lo que amaba, cueste lo que cueste. Elena, abrazada a él, no lo soltó en ningún momento. Él quería que ardiéramos, murmuró ella. Pero no se dio cuenta que algunas llamas purifican. La detención de El Silencio fue el evento más transmitido en los medios en años. Su rostro, hasta entonces desconocido, apareció en todas las pantallas. Su historia fue reconstruida pieza por pieza, una vida marcada por la pérdida, por la guerra, por la transformación de un niño brillante en un verdugo sin voz. Y entonces vino el juicio. Elena fue la primera en testificar. Su discurso fue contundente. Narró cada momento, desde la boda interrumpida hasta el secuestro. No ocultó su amor por Víctor, no suavizó los crímenes de El Silencio, pero también, contra todo pronóstico, pidió justicia y no venganza. Quiero que pague por lo que hizo, dijo, pero no con la muerte, sino con la verdad, que enfrente el espejo, que escuche cada una de las voces que él silenció. Su declaración conmovió a miles y provocó el debate nacional. Víctor también fue llamado a declarar. El tribunal estaba lleno, cada cámara enfocada en su rostro. No soy un santo, comenzó. He hecho cosas que preferiría olvidar, pero cada decisión que tomé la hice para proteger. Y proteger a veces significa volverse monstruo frente a otros monstruos. ¿Se arrepiente?, preguntó el juez. Sí, no por salvarla, sino por esperar tanto para hacerlo. Silencio en la sala. El veredicto llegó días después. El Silencio fue condenado a cadena perpetua en aislamiento total, sin contacto, sin posibilidad de reducción de pena. Cuando fue llevado fuera del tribunal, cruzó su mirada con Elena una última vez, y por primera vez no hubo odio, solo resignación. En los días siguientes, la vida intentó regresar a la normalidad, pero nada era igual. La mansión de Víctor fue cerrada, vendida. El imperio que una vez lideró fue desmantelado por decisión propia, no porque fuera obligado, sino porque entendió que ya no necesitaba poder. Lo que quería ahora era paz. Elena comenzó a dar charlas públicas sobre trauma, sobre manipulación, sobre cómo recuperar la voz después del silencio. Se convirtió en símbolo de resistencia, de amor valiente, de verdad. Una mañana, al salir de una entrevista, la interceptaron dos reporteros. Señorita Vargas, ¿puede decirnos si usted y Víctor Rossi están juntos? Ella sonrió con dulzura. Él me rescató una vez cuando era niña, y luego me enseñó a rescatarme a mí misma. Eso no se olvida, y se fue sin dar más detalles. Esa noche, en una cabaña al pie de las montañas, alejada de todo, Elena abrió la puerta y encontró a Víctor cocinando. ¿Cómo estuvo la entrevista?, preguntó él, sin dejar de remover la salsa. Me preguntaron por ti. ¿Y qué dijiste? Que no te iba a perder de nuevo. Él se giró, la miró, y supo que, por primera vez, no tenía que luchar por amor, solo debía sostenerlo. ¿Te quedarás?, preguntó él. Ya me quedé. Se abrazaron, no con desesperación, sino con calma, con promesa. Mientras tanto, en una prisión de máxima seguridad, El Silencio recibía su única correspondencia permitida, una hoja escrita a mano. No tenía remitente, solo una frase. La guerra terminó, y perdiste más que a tu hermano. Él la leyó, y por primera vez lloró. No por derrota, sino porque entendió que su dolor, por fin, ya no dolía tanto como antes. Habían pasado 6 meses desde el juicio. El invierno comenzaba a rendirse ante la primavera, y en las montañas donde el viento era limpio y el cielo parecía más cercano, una cabaña acogedora se transformaba lentamente en un hogar. Víctor
Ya no llevaba armas ocultas bajo el abrigo. Ya no dormía con un ojo abierto. Su rostro, antes endurecido por la violencia, ahora mostraba líneas suaves, marcadas por risas discretas y silencios llenos de paz. Elena, por su parte, caminaba con mayor firmeza. Aún usaba la silla en largas distancias, pero cada día lograba más. Su cuerpo, antes frágil, ahora brillaba con una fuerza serena. Su alma estaba en paz, por la primera vez. Hoy llegó una carta, dijo ella una mañana sentándose junto a la ventana. Víctor la miró desde la cocina. ¿De quién? De la universidad. Quieren que dé una conferencia sobre resiliencia. Dicen que mi historia ha inspirado a miles. Él sonrió. ¿Y vas a aceptarlo? Solo si vienes conmigo. Entonces será un sí. Ambos rieron. La vida finalmente era simple. Pero esa misma noche algo diferente sucedió. Elena, sentada junto al fuego, tomó la mano de Víctor y la colocó suavemente sobre su abdomen. «Tengo algo que decirte». Él frunció el ceño, curioso. Entonces la miró, buscó su mirada y lo entendió. «¿Estás diciendo que...?» «Sí, estoy embarazada». Un silencio absoluto los envolvió. No uno tenso, sino sagrado. Un segundo eterno donde todas las guerras, todos los dolores, todos los pasados se apagaron. Víctor se arrodilló frente a ella. No dijo nada, solo apoyó su frente contra su vientre. «Una nueva vida», murmuró. «Después de tanta muerte, una vida sin máscaras, sin sombras, una vida libre». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, no de tristeza, sino de gratitud. «¿Tienes miedo?», preguntó ella. «Mucho», respondió, «pero también tengo esperanza. Y contigo es suficiente». Meses después nació una niña, de cabello oscuro como la noche y ojos tan intensos como los de su madre. La llamaron Luz, porque eso era exactamente lo que trajo, una luz imposible de apagar. La historia de Elena y Víctor ya no se contaba en susurros. Se convirtió en libro, en documental, en testimonio, no como una historia de crimen y amor imposible, mas como una historia de redención, coraje y renacimiento. La gente hablaba de ellos como leyenda, pero ellos solo querían ser familia. Un día, sentados en un parque tranquilo, Elena sostenía a Luz en brazos mientras Víctor preparaba una manta sobre el césped. «¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí?», preguntó ella. «Nunca. Pensé que moriría antes de tener paz, que el silencio sería mi única compañía. Y ahora el silencio duerme en una celda. Y tú tienes a tu hija en el regazo». Víctor miró a Luz. Ella lo observaba con esos ojos enormes que parecían comprender todo, como si supiera quiénes eran sus padres y qué habían atravesado para tenerla. Ella es la prueba de que incluso en las historias más oscuras puede nacer la luz. A kilómetros de allí, en una celda solitaria, el silencio envejecía en la sombra. Su cuerpo ya no era fuerte. Su mirada se había vuelto opaca, pero aún recordaba. Cada palabra, cada rostro. En una esquina de su celda, había dibujado algo con un trozo de carbón, una niña, una silla de ruedas, un lobo a su lado, ambos mirando hacia la luna. No firmó el dibujo, pero lo observaba cada noche, como si fuera su única redención. Y así, la historia terminó donde debía terminar, no con una bala, no con una traición, no con una última venganza, sino como una nueva vida, como una escolia. Víctor eligió el amor, Elena eligió el coraje, y juntos eligieron vivir.